El Colegio de México presenta Hacia el Mundo, un podcast del Centro de Estudios de Asia y África. Bienvenidos a Hacia el Mundo, un podcast del Centro de Estudios de Asia y África. En este episodio tenemos la participación de Roberto García, profesor de estudios budistas en el Colegio de México, y también tenemos a Manuel Atto Carrera, profesor de religiones comparadas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Conversaré con ellos en torno de cómo se ha concebido antaño y cómo se concibe en la actualidad el budismo. Vamos a tratar de desmenuzar qué aspectos hacen del budismo una religión o una filosofía, si es que tal cosa sucede, y también trataremos de reflexionar en los modos como el budismo dialoga con la modernidad. Manuel, Atto, pues es un placer tenerlos aquí. El día de hoy tenemos pues un tema algo complicado y que a veces suele suscitar discusiones a veces incluso ríspidas, pero confío en que podremos llegar a vislumbrar algunas cosas que nos permitan entender mejor qué es eso que llamamos budismo, sobre todo en nuestra época contemporánea, pero siempre teniendo en mente, digamos, la trayectoria histórica del budismo. Bienvenidos, Manuel, Roberto. Muchas gracias, Adrián, por esta invitación. Adrián, un placer estar con ustedes. Bien, para entrar así como de lleno e ir desmenuzando de a poquito, hay un lugar común que suele estar presente en el ámbito de la meditación y de la cultura del bienestar, ¿no? Se trata de esta noción de que el budismo no es una religión, sino una filosofía o un estilo de vida más contemplativo, compasivo, acaso sosegado. Roberto, a expensas de que vamos a ir de a poquito, ¿tú te has encontrado con este tipo de opiniones? Sí, yo creo que es una opinión muy común que está presente en el discurso popular, no solamente entre aquellos pues, practicantes que se reconocen a sí mismos como budistas, sino también pues, en todo este espectro de personas que de alguna forma tienen afinidad con el budismo y que lo ven de cierta manera como una alternativa con respecto a las religiones tradicionales, que en el caso pues, de América Latina estamos hablando del catolicismo en particular, ¿no? Y creo que esta designación del budismo, de tratar de llevar el budismo hacia otro tipo de esferas no religiosas, responde en cierta medida a un contraste que se quiere establecer con el punto de referencia religioso principal que tenemos acá, que es justamente pues, catolicismo y las otras denominaciones cristianas. Creo que yo lo he encontrado con muchas personas en mi interacción con diferentes, como digo, practicantes, pero también creo que es un discurso que domina el discurso popular en general. Y a veces me parece que dentro del meollo del asunto se encuentra una especie de fobia moderna, incluso posmoderna, más estrictamente, a esto que es lo religioso, ¿no? Es decir, simbólicamente la religión atañe o evoca el pasado, la tradición, lo irracional, en fin, todo eso que supuestamente ha superado la modernidad o la posmodernidad. Entonces se le concibe a veces como opuesto a la filosofía, que en principio sería el baluarte de la razón, que está libre de supercherías, ¿no? Entonces, una persona en un mundo secular, contemporáneo, que adopta el budismo, parecería asumirse como alguien que, pues, adopta una filosofía, no una práctica religiosa, ¿no? No sé, Manuel, ¿cuál ha sido tu experiencia al respecto con este tipo de concepciones y de decisiones de adopción de una u otra etiqueta? Y bueno, efectivamente esta distinción entre religión y filosofía quizás tiene un acento más fuerte en nuestro ámbito cultural. Si nos remontamos a los orígenes del budismo, pues esas categorías no necesariamente aparecen como las conocemos contrapuestas, ¿no? De lo que se habla es del Dharma, tanto en el budismo como en el hinduismo y en otras tradiciones de la antigua India, ¿no? Entonces, dentro del concepto de Dharma está la acepción de enseñanza, ¿no? Es una enseñanza el budismo que tiene, ya si queremos expresarlo en categorías
nuestras tiene un componente filosófico, tiene un componente religioso, tiene un componente psicológico, y quizás sea por la gran adaptabilidad que ha tenido el budismo a lo largo de su historia, al pasar de la India a la China, de la India al Tíbet, por el sudeste asiático, eh, e irse transformando cada vez que ha ido contactando nuevas culturas a lo largo de Asia, y hoy que está en relación con Occidente, quizás es en función de esa adaptabilidad que quienes conocemos al budismo en la cultura global, vemos las posibilidades de distintas adaptaciones, modificaciones del budismo a nuestros estilos de vida, a nuestras expectativas, ¿no? Entonces, hay un contexto moderno que mira el budismo un poco tratando de encontrar respuestas a las problemáticas sociales o de distinto orden que tenemos hoy en día en el mundo, ¿no? Claro, y al mismo tiempo digamos que el budismo está contabilizado pues entre las principales religiones globales, ¿no? Es la cuarta más importante en términos demográficos, detrás del cristianismo, el islam y el hinduismo, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de que haya personas que la contabilizan, lo etiquetan de tal manera, digo, parece sugerir algo, ¿no? Habría que rectificar esto, como retirar al budismo, quitarle la etiqueta religión, como para no meterlo en este saco de las religiones. ¿Qué opinan? Yo creo que no había que reetiquetarlo. Yo habría que entender que, como comentaba Manuel hace un rato, lo que llamamos budismo, que en realidad es un conjunto de tradiciones, ¿no? Incluso el mismo concepto de budismo como algo homogéneo, pues hay que empezar a desmenuzarlo para entender las especificidades de lo que es este cúmulo de fenómenos. Pues habría que entenderlo justamente como una serie de sistemas complejos, una serie de sistemas religiosos, filosóficos, literarios, psicológicos, ¿no? Como mencionaba el mismo Manuel. Y en ese sentido, creo que la gran brecha que existe con respecto, en relación con entre el budismo actual, el budismo moderno y el budismo tradicional, es que el budismo moderno, en este proceso de adaptación que mencionaba Manuel, pues tiene otro tipo de expectativas de lo que debería ser un sistema como este, ¿no? Claro, también hay que mencionar que esto tiene una historia muy larga, es una historia de adaptación, pues bueno, no tan larga si lo comparamos con otras regiones como China, Tíbet, sureste de Asia, pero es una historia de 150 años, 200 años, que nos trae hasta este punto en donde lo que impera en el discurso pues, moderno es el pensamiento científico, la visión de la naturaleza como algo material, es decir, una serie de presupuestos con los cuales pues, habitamos y nos reconocemos como sociedades modernas, ¿no? Y en ese sentido, retomando lo que tú decías hace rato, que me parece un tema interesante, ¿por qué tenemos tanto miedo a etiquetar al budismo como una religión, ¿no? Hay como una cosquilla, como algo que a los budistas dicen, es que no puede ser, lo que yo practico tiene que ser diferente. Pero los budistas claro, fuera de Asia. Los budistas fuera de Asia, en efecto, porque como parte de este proceso de recepción, no podríamos estar, desde esta perspectiva de un budista moderno fuera de Asia, no podríamos estar meramente adoptando otro sistema que es equivalente a, pues no sé, al catolicismo, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que tener algo diferente, algo que incluso desde su perspectiva a veces no encaja dentro de ninguna otra designación de lo que es un sistema cultural, porque el budismo en efecto tiene características muy particulares cuando lo comparamos con otras religiones, ¿no? En particular la noción de que no existe un alma o un espíritu o lo que sea, que por cierto es uno de los argumentos más comunes para refutar la idea de que el budismo es una religión, pero entonces quizá aquí habría que preguntarnos por qué le tenemos tanto miedo, cuando digo le tenemos, ¿no? El sujeto moderno en contextos fuera de Asia, ¿por qué le tiene tanto miedo a la idea de religión? O sea, ¿qué es lo que nos genera este disgusto con lo religioso? Y creo que tú un poco iniciabas esa... Claro, esa fobia, ¿no? Somos seculares y al mismo tiempo hay como una especie de rechazo tácito a la religión dominante en esto que llamamos Occidente, que normalmente es el cristianismo, alguna forma de cristianismo, ¿no? Y por el otro lado es tratar de
como alzar el budismo como si estuviera encima y es superior a estas otras tradiciones religiosas porque no tiene este concepto del alma y entonces escapa al egoísmo y tampoco existe la noción de un Dios creador, ¿no? Emanuel, ¿eso haría que entonces el budismo no sea una religión? O más bien, ¿qué elementos en el budismo que claramente nos indican que sí puede ser considerado una religión o un sistema religioso? No, ciertamente el budismo califica dentro del concepto de religión. Toda religión tiene elementos constitutivos que encontramos también en el budismo. Hay una dimensión del culto. Ciertamente el Buda histórico, Siddhartha Gautama, el Buda Shakyamuni, no tenía la expectativa de generar un culto en torno a su persona. Lo cierto del caso es que con el correr del tiempo, el Buda es sujeto de culto. Los bodhisattvas ya en el budismo mahayana son, digamos, si podemos decirlo de una manera coloquial, seres celestiales que reciben el culto de distintos adeptos. Hay una dimensión de la fe también que quizás está en el budismo popular. Hay una institucionalidad religiosa dentro de cada país. No tenemos, digamos, en el mundo del budismo algo similar a un papa, ¿no? Una estructura por encima de todas las congregaciones budistas, pero en el budismo de Tailandia, en el budismo de Vietnam, en el budismo de cada país hay una institucionalidad, tienen sus patriarcas, sus jerarquías, sus procedimientos y códigos para construir esta sociedad dentro de la sociedad, que son los monasterios. Entonces, todos los elementos que podemos encontrar en cualquier religión, grande o pequeña, se dan también en el budismo, ¿no? Sin embargo, esta discusión tiene que hacer también con el hecho de cómo el budismo encuentra su arribo a Occidente, eh, pues en el siglo pasado y en el presente, ¿no? Hay ahí en ese proceso de adaptación una transformación que el budismo está sufriendo, creo yo, y que no sabemos todavía qué formas nuevas puede adoptar. Cuando el budismo da origen a nuevas escuelas en la China, el budismo Chan, luego el budismo Zen en el Japón, por ejemplo, estamos hablando de procesos que toman muchos años, décadas, si es que no siglos, hasta que se forman nuevas escuelas, ¿no? Creo que lo interesante del encuentro del budismo con la modernidad, con la cultura global y con Occidente es la posibilidad de que se den hoy en día y más adelante nuevas expresiones de esta tradición que ha sido muy rica en su creación de filosofía, de escuelas, de distintas tradiciones a lo largo del tiempo. Has tocado algo que, bueno, de hecho un par de puntos que son particularmente interesantes. Y hay una situación que sucede también, de hecho, con el yoga, que no es estrictamente una religión, pero ese es otro tema como de otra discusión. Pero digamos que los simpatizantes del yoga, como los simpatizantes del budismo, tienden a casarse con una idea romántica de yoga o de budismo como algo impertérrito, que no cambia, que es absolutamente longevo, milenario, y les cuesta trabajo aceptar o reconocer que ambos, yoga y budismo, han estado sujetos a cambios y adaptaciones, ¿no? Entonces, quizá esta pregunta para los dos, si uno viera comunidades budistas en Tailandia, en Birmania, y esto en oposición a una comunidad en Berlín, en Buenos Aires o Río de Janeiro, bueno, quizás Río de Janeiro sugiere otro tipo de particularidades por la manera en la que esto sucede en Brasil, pero encontramos, por un lado, una diferencia muy clara, que quizá las órdenes monacales tienen una presencia mucho menos evidente, ¿no? No es que no las haya, evidentemente hay también, digamos, conversos que asumen o toman los votos monásticos, pero no tenemos esa estructura monacal tan fuerte como lo podemos encontrar en Tibet, etc. Eso por un lado. Pero por el otro lado está la gente lega, ¿no? No los monjes, sino las personas cotidianas. Es decir, cómo el budismo se traduce en su vida a lo largo de los años, no solamente en sus creencias, sino en sus prácticas. Porque creo que eso también es una manera como se expresan las religiones, ¿no?
en lo que hacen día a día, ¿no? Sobre todo en momentos muy importantes como el nacimiento, la muerte, etc. Claro, yo pensaría al respecto que en efecto el budismo que experimentamos en lugares como México, Perú, Colombia, en Latinoamérica en general, es un budismo eminentemente laico, ¿no? Tenemos muy poca presencia monástica, apenas hay pues un número muy reducido de practicantes monásticos que han ido a Asia y que han regresado, porque en realidad históricamente hasta ahora lo que hemos tenido es monjes que vienen de Asia y que, bueno, pues se convierten en maestros importantes, pero que no fundan órdenes monásticas, y eso es importante mencionarlo. Ahora, dentro de este entorno laico, el factor o la faceta más importante del budismo que podemos percibir es el énfasis que tiene la meditación, la meditación budista, ¿no? Que una vez más esto también tiene una historia muy larga, o sea, podemos remontarlo quizá a la gran influencia que tuvo el budismo zen durante el siglo pasado en Norteamérica, en Europa y más recientemente en Latinoamérica, que no es que todo el budismo zen sea un budismo enfocado en la meditación, pero los maestros que llegaron a estas regiones sí pusieron el foco en la meditación, ¿no? Y de alguna manera expusieron que el budismo era un fenómeno experiencial. Era algo que no tenías que estudiar a profundidad, no tenías que conocer la tradición textual, no tenías ni siquiera que hacer, pues bueno, una ritualidad elaborada, sino meramente dedicarte a meditar, ¿no? Dentro de esta historia compleja de la meditación budista en Occidente, pues hay un entronque importante entre las técnicas de meditación budista y la psicología moderna en diferentes tradiciones de la psicología moderna, que también es compleja, ¿no? Entonces, pues muchos psicólogos empiezan a ver también que la meditación pues, puede ser una herramienta que les sirva, que puede tener efectos favorables porque si uno quiere eliminar pues, el desazón, el malestar mental de la gente, pues bueno, la meditación puede servir bastante bien. Entonces, creo que eso es uno de los elementos que ha aprendido muy bien, o ha pegado muy bien en términos de cómo se definen los mismos budistas actualmente. Y esto es algo que yo he experimentado de forma directa con practicantes budistas. No hay un conocimiento muy profundo de las tradiciones textuales. Claro. Hay conocimiento, bueno, los budistas actuales, por ejemplo, el budismo Mahayana, pues sí, sabrán que existe el Buda del Loto, perdón, el Sutra del Loto, o sabrán que existe algún otro sutra, el Sutra del Diamante, el Sutra del Corazón, pero no conocen pues, la larga tradición textual, ni siquiera del mismo Mahayana, ¿no? Ya no digas de todas las capas de la tradición. Entonces, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Manuel con respecto a que él decía que lo que estamos experimentando son nuevas formas de budismo con nuevos énfasis. Si queremos remontarnos a otros momentos de la historia del budismo, pues sabemos que ni siquiera todos los monjes meditaban, ya mucho menos los laicos en diferentes momentos de la historia, ¿no? Ahora el budismo en Occidente es completamente diferente. O sea, los que meditan son los laicos y hay poquitos monjes que les enseñan. Entonces, sí creo que tenemos que abrirnos a que son nuevos paradigmas de práctica, muy enfocados en la experiencia y no tanto quizá en el análisis de la filosofía. Y esto entra, digamos, un poco paradójico porque, como tú decías hace rato, hay un énfasis a decir que el budismo es una filosofía, que también lo es, pero me parece más a mí que los practicantes ven al budismo como una experiencia, ¿no? Directa, más que como una filosofía o como una religión. Sí, que a veces en las gritas que hay en estos discursos o las maneras de conceptualizar el budismo, cuando quieren defender, o más bien defienden que el budismo es una filosofía, no es una religión, pero en realidad uno los ve muy rara vez leyendo o discutiendo a Vimalakirti, Shantideva, Nagarjuna. Eso no sucede, ¿no? Es decir, sí, evidentemente ha habido filósofos budistas, montones, pero ellos no tienen un impacto directo en la práctica diaria de estos practicantes, como tampoco la tienen Santo Tomás ni los otros filósofos que ha tenido Occidente, que la mayoría pues tenían también una identidad religiosa, ¿no? Las religiones tienen filosofías, ¿no?
varias, no una Lo sola. propio aplica también, creo yo, a la experiencia del budismo en Asia contemporánea, ¿no? Hay un budismo cultural muy extendido. Cuando pensamos en las estadísticas respecto de por qué el budismo es una religión universal, mundial importante, claro, hay millones de personas que se reconocen budistas a lo largo del Asia, pero se trata más de una práctica vinculada a una tradición cultural. Quizás como muchos cristianos se autodenominan cristianos en Occidente y no necesariamente tienen una práctica cotidiana, semanal, mensual de ritualidad cristiana, pero se asumen cristianos porque provienen de una familia que se identificaba con esa religión y provenimos de una cultura, de un entorno que se identifica con ese paradigma, ¿no? Entonces ocurre algo semejante, creo yo, en el budismo contemporáneo en Asia. Hay una gran identificación con esa tradición por razones culturales, familiares, de tradición, pero no necesariamente hay esta identificación con las prácticas de la meditación, no necesariamente hay un interés en el estudio de las tradiciones textuales. Hay más bien mucha devoción, ¿no? Los templos Claro, budistas a lo largo de Asia son lugares para la devoción y quien se acerca como practicante, como budista, lo hace no necesariamente para meditar o para estudiar un texto, sino para pedir una bendición, para pedir por un familiar, un pariente o por uno mismo que está experimentando una dificultad. Entonces, esta idea del budismo fuertemente asociada a la meditación o el estudio textual también depende de los intereses que el budismo ha despertado en determinadas comunidades en Occidente. El hecho de que ese interés esté más presente aquí no necesariamente es representativo de cómo el budismo se desarrolla hoy en día a lo largo de Asia, ¿no? claro, justo eso es lo que quería subrayar, ¿no? Si uno va a algún país de Asia como estos que has mencionado, pues lo que se encuentra es una vida cotidiana del ego que, aunque no está meditando, está imbuida de, digamos, de un aura religiosa budista que implica rituales e implica devoción, ¿no? Que eso es típicamente religioso, ¿no? O sea, no tenemos peregrinaciones ni festividades religiosas a Immanuel Kant ni a Heidegger. Eso no sucede, pero sí las tenemos al Buda, ¿no? Existe esta conmemoración importante que se llama Vesak, ¿no? En la cual tú has participado o has, digamos, sido testigo alguna ocasión. ¿Nos puedes decir algo sobre esto, Manuel? Sí, el Vesak es una de las principales festividades del calendario budista, de los calendarios budistas, ¿no? En realidad es una fecha en la que se conmemora tanto el nacimiento, el despertar y la liberación final del Buda histórico. Y es una ocasión para que distintas comunidades budistas celebren, como celebramos quizás en otros contextos, la Pascua, en las tradiciones abrahámicas, pues el Vesak de alguna manera recoge un poco ese espíritu de elegir un determinado momento del año para reencontrarnos con aquellos momentos que han marcado la vida del Buda como el fundador de esta gran tradición, que si bien es una tradición muy diversa, dentro del Mahayana hay muchas escuelas, dentro del Theravada hay muchas maneras de vivir el Theravada, pero todas las tradiciones del budismo finalmente encuentran su fuente común, su pie de apoyo, su gran pilar en la experiencia del Buda Sakyamuni y de Siddhartha Gautama, ¿no? Entonces, esta ceremonia de alguna manera acerca a las distintas comunidades budistas del mundo en aquello que comparten, ¿no? La fuente común, la enseñanza del Buda, de la cual provienen toda esta diversidad de escuelas que podemos encontrar hoy en día. Y digamos, con la conmemoración del Vesak, ¿qué representaciones nacionales son particularmente notorias e importantes? ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes van? ¿Qué tipo de gente? Hay un componente monástico muy importante. De hecho, Naciones Unidas, al incorporar esta festividad en su calendario internacional, de alguna manera auspicia esta celebración que tiene un corte internacional, ¿no? Más allá de las festividades que en cada país se lleven a cabo, hay un momento de encuentro de las distintas sanghas, de las distintas comunidades que se reúnen a celebrar esta ocasión.
Y claro, los monjes de Tailandia, los monjes de China, los monjes de Vietnam eh, son el público principal y hay ciertamente también una comunidad laica que participa, ¿no? Y lo interesante es que como Naciones Unidas está de alguna manera vinculada a la celebración de esta actividad, ya no se trata solo del recuerdo del Buda como figura fundante de esta tradición o de este conjunto de tradiciones, sino también surge la discusión respecto de qué puede ofrecer el budismo en términos de enseñanzas a el tipo de preocupaciones que hoy en día nos atañen como sociedad global. ¿Qué tipo de aporte puede tener el budismo para la conflictividad social en general, la diplomacia global, la economía mundial? En fin, son territorios en los cuales de pronto el budismo no necesariamente siempre ha tenido una posición clara, pero que en el mundo moderno se le demanda, se le pide, y naturalmente también dentro del budismo, tanto monástico como laico, hay interés por trabar diálogo con conceptos como los derechos humanos, justicia social, y ver en qué medida estos conceptos que no son propios de la tradición budista pueden encontrar paralelos en la propia tradición y se puede generar un diálogo provechoso, ¿no? Sí, de hecho, con el yoga sucede algo similar, ¿no? Particularmente cristalizado con toda esa campaña para instaurar el Día Internacional del Yoga. También hay como un discurso alrededor de esa campaña que en principio busca propiciar la paz mundial, ¿no? Es también un tema complicado. Pero digamos que una de esas nociones que presumiblemente el budismo puede aportar para un bienestar colectivo, que es algo que ya habías adelantado, Roberto, está sobre todo apuntalado en algún momento por distintas tradiciones psicoterapéuticas, ¿no? Particularmente la noción de mindfulness, ¿no? Y de insight, ¿no? Y aquí es importante señalar, los dos son términos ingleses, no índicos, ¿no? Y creo que se da por sentado, ¿no? Es decir, ya es como recibido que esto es el ADN indeleble del budismo. Pero, ¿qué tan real es esto si uno va a las fuentes? ¿Hay palabras en sánscrito, en pali, que atestiguen claramente una traducción directa de eso a mindfulness, a insight? Bueno, no, definitivamente ni mindfulness ni insight son equivalentes directos de términos ni pali, ni sánscrito, ni de otras lenguas como el chino, tibetano. Son claramente términos que se han usado para, de alguna forma, enfatizar alguna de las múltiples perspectivas que nos puede proporcionar la meditación budista, ¿no? Es decir, los conceptos más algunos de los conceptos más importantes dentro de las tradiciones budistas meditativas. Tenemos, por ejemplo, sati, en pali sati, en sánscrito smrti, que pues también puede ser traducido de muchas formas. Normalmente se traduce como atención plena. Nuestro querido Luis Gómez, gran especialista en budismo, lo traducía como presencia mental o hacer presente la mente sobre algo, ¿no? Normalmente mindfulness de alguna manera se ha usado para trasladar algunos de los aspectos de sati, pero solamente algunos, ¿no? Solamente aquellos que tratan de reducir la atención del individuo hacia un fenómeno en concreto, a expensas de los distintos aspectos externos que uno deja fuera. Pero definitivamente mindfulness ya no solamente es un término, es ya una tradición que la psicología reciente ha construido. Sí, a partir de elementos del budismo, pero añadiendo también otros aspectos de la misma psicología, ¿no? Pero sin duda yo creo que dentro de lo que conocemos como el budismo, los budismos modernos que estamos experimentando ahora, pues es una de las puertas de entrada más importantes. No solo porque, como tú mencionabas hace un rato, pues la meditación se concibe como esta herramienta psicológica, sino también porque entronca muy bien con esta perspectiva del budismo como algo científico,
¿no? Que creo que es un tema que hay que tocar acá, lo hemos mencionado poco, pero una de las tendencias más importantes en la construcción de estos budismos modernos es justamente desligar al budismo de la religión y decir, bueno, hay un núcleo del budismo, ¿no? Claro, es un núcleo ficticio porque es algo que es una serie de énfasis dentro de este cúmulo de fenómenos que hemos mencionado, ¿no? Pero ese núcleo ficticio es decir, bueno, ese núcleo entronca perfectamente con nociones científicas de la física moderna cuántica, de ciertas formas de psicología, y eso es muy atractivo para la mente, pues, de los practicantes fuera de Asia, justamente. Y me atrevería a decir también dentro de Asia, porque Asia también ya está siendo atravesada por estos discursos, pues bueno, desde la época, no ahora, sino ya desde hace varios siglos, ¿no? Pero en ese sentido, justamente la meditación se erige como la forma más decantada de esta perspectiva científica, al grado de que pues hay toda una tradición de estudios científicos, neurociencia, sobre cómo opera la meditación en la mente de los grandes meditadores o de meditadores pues principiantes, ¿no? Y yo para nada estoy negando que la meditación tenga efectos favorables, por supuesto que lo puede tener. Más bien lo que estoy diciendo es cómo se está enfatizando esta faceta del budismo a expensas de todo lo demás. Por ejemplo, Manuel mencionaba hace rato la fe, que es un elemento tan importante dentro del budismo, pero esto de alguna forma se borra de esta creación del budismo reciente, en donde lo que queremos ver como practicantes, ¿no? Y aquí utilizo un plural, digamos, abstracto, es al budismo como una alternativa perfectamente compatible con los discursos científicos que de alguna manera condicionan nuestra visión de la realidad actual, ¿no? Ya el practicante moderno, y también aquí es una generalización porque hay practicantes modernos en México, en Colombia, estoy seguro que en todas partes, que sí están muy dedicados a la devoción, que sí están muy convencidos de estos aspectos religiosos del budismo, pero en el discurso popular al menos, pues hay practicantes que preferirían deshacerse por completo de todos esos aspectos y enfocarse en lo meramente científico, en lo que pues embona perfectamente con su visión. Y nada más un apunte aquí importante, esto incluso ha impactado en la academia. Está, por ejemplo, la obra de Stephen Batchelor, que es un académico muy importante. Él mismo fue monje, ordenado como monje Theravada, monje Zen después. Luego, bueno, dejó los votos monásticos. Sigue siendo un académico muy influyente y él argumenta que el budismo se puede practicar sin nociones como el karma, el renacimiento, porque él lo que enfatiza es el marco ético, por ejemplo, ¿no? Él no está tan cargado hacia lo científico, sino hacia lo ético. Y él mismo, quizás sin darse cuenta, forma parte de esta tradición del neobudismo, si queremos, o de los budismos modernos, en donde lo que mucha gente tiende, digamos, a enfatizar ciertos aspectos que embonan perfectamente con los paradigmas de la sociedad moderna, ¿no? Hay un koan del budismo zen bastante famoso que dice: si en tu camino te encuentras a Buda, córtale la cabeza, ¿no? Pero bueno, en este orden de ideas, digamos que hay algo que algunos especialistas identifican como modernismo budista, ¿no? ¿No es así, Manuel? ¿Qué características tendría este budismo moderno, o más bien modernismo budista, si es que esa sería la mejor traducción al español? Sí, bueno, hay autores como Heinz Behert en Alemania, David McMahon, más recientemente, que utilizan esta categoría. En realidad, el modernismo budista no es un solo tipo de budismo, es más bien una categoría que aspira a ver las tendencias que tienen las distintas escuelas y tradiciones del budismo en su encuentro con la modernidad, en su encuentro con Occidente y en su encuentro con lo que denominamos hoy la cultura global. Y entonces se ven algunas tendencias interesantes, como por ejemplo el renovado interés por la meditación del que hablábamos hace un momento. La meditación, como bien decía Roberto, no necesariamente ha sido una práctica extendida al interior de todas las comunidades budistas. No todos los monjes, no todas las monjas
meditan, hay distintos niveles de especialización y de interés dentro de toda comunidad budista, y sin embargo, en el tiempo moderno hay en distintas comunidades budistas un renovado interés por la meditación, pero además su difusión, ¿no? Porque también hay enseñanzas vinculadas a la meditación que han sido tradicionalmente más de tipo esotérico, más de tipo cerrado. Si bien es cierto, la meditación no es otra cosa que un ejercicio de observación, observación de uno mismo, observación de la realidad. Hay etapas y hay distintas progresiones que uno puede realizar dentro de las prácticas de meditación. Entonces, prácticas que de pronto antes se tenían más por reservadas, ahora se ofrecen de manera más abierta. Pero el activismo social también es otro elemento interesante que forma parte de estas tendencias del budismo moderno. Hay un renovado interés por vincular al budismo de manera más activa con problemáticas como la pobreza, la discriminación, la guerra, en fin, temas que atañen a la comunidad global en su conjunto. El budismo va encontrando maneras de vincularse a esas temáticas a partir de, por ejemplo, el concepto de budismo comprometido, que es acuñado por Thich Nhat Hanh, este célebre monje budista zen de Vietnam, que estando él en la época de la guerra de Vietnam, en el monasterio se planteaba la pregunta de que, bueno, ¿cuál es el rol que los monjes, que las monjas debemos tener en el medio de una guerra, ¿no? ¿Nos quedamos en el monasterio a meditar o tenemos una posición más activa en favor de la paz, nos vinculamos a actividades de asistencia social, de protección de refugiados, de activismo más público? Y son los caminos que ha seguido el budismo por ese lado, ¿no? Y finalmente creo yo que también hay un interés interesante dentro de esta categoría de modernismo budista por devolver el budismo a la India que es la fuente desde donde surge este conjunto de tradiciones. Hoy es un país donde el budismo tiene una expresión sumamente minoritaria, ¿no? Entonces hay también un poco el interés por volver a los orígenes, que el budismo tenga una presencia renovada en la India y volver a descubrir cómo las múltiples tradiciones de budismo que hay en el mundo encuentran esa fuente, esa raíz en la India, ¿no? Creo que podremos decir que el budismo, en cierto sentido, y esto tal vez quizás es cierto de otras cosas, ¿no? De otros fenómenos culturales, pero es en parte producto de la historia de la traducción de términos y conceptos budistas, primariamente al inglés, ¿no? Y en este ejercicio histórico de traducción hay como una larga serie de actores, de agentes y de factores que han influido para ir construyendo todo esto, ¿no? Obviamente no podemos entrar en cada uno de ellos con detalle en este momento, porque eso requiere bastante tiempo, pero no, porque no lo hemos mencionado, ¿no? Y que están ahí. Hemos mencionado algunas cosas que dan cuenta de este panorama abigarrado, complicado, multifacético, pero está como, digamos, uno de los primeros tamices por los cuales el budismo empezó a llegar a esto que se llama Occidente, pues es la sociedad teosófica, ¿no? Están los orientalistas, pero la sociedad teosófica también, ¿no? Sin la participación de ellos o la actividad que tuvieron en algún momento, no hubiera llegado como llegó ahora, ¿no? Y eso de pronto va teniendo como unos eslabones que no siempre son directos, pero que están allí, ¿no? Obviamente la revolución de la contracultura y el movimiento hippie es otro gran momento, pero incluso antes de ese, un poquito anterior, en los 50, digamos, el movimiento norteamericano, ¿no? De los poetas beat, de la generación beat, también es un momento donde el budismo tomó una más que el hinduismo. El hinduismo quizá llegó un poquito bueno, había llegado antes, pero este también es otro tema. Pero habían llegado algunos monjes, no recuerdo si eran de tradiciones zen o tibetanas, posiblemente ambas, pero que de pronto empezaron a modificar. Yo quisiera tibetano, porque tenía quizá una formación, olvidé su nombre, digamos del Vajrayana. Chogyam Trungpa. Exacto, ¿no? Como un budismo
esotérico, mágico, etcétera, y que de pronto empezó a casar o a modificar con la cultura norteamericana, que en ese momento estaba regida, por un lado, por la estética del jazz, que es libertad absoluta, y que es lo que anima a los poetas beat. Digamos que una de las cosas que, aunque ellos no lo decían de esa manera, era carpe diem, ¿no? Uh-huh. Toma el presente. Y eso casa muy bien con esa cosa del insight, del mindfulness y centrarse, tener una atención plena en el ahora para evitar estar preocupado por el atrás y el después. Eso es curioso, ¿no? Eso no quiere decir que es el budismo, pero que eso pasó. Y produjo cierto tipo de cosas, ¿no? Claro, yo creo que un elemento importante que estás mencionando es que hay muchos actores que participaron y que participan activamente de esta modificación de las tradiciones budistas, ¿no? Y a veces yo, por ejemplo, cuando enseño esto, a veces a mis alumnos de maestría, primero hay una especie como de desánimo. Claro. Pero en realidad yo lo que explico normalmente es que no es una característica exclusiva del budismo que experimentamos ahora. Manuel hace rato lo mencionaba, ¿no? Cada momento de la expansión del budismo por diferentes partes, incluso de Asia, implicó y sigue implicando todo tipo de transformaciones. En parte por lo que tú decías, los traductores, ¿no? O sea, ¿cómo se recibían esos textos? Nunca se recibían, o en muy pocos casos se recibían de forma directa, porque claro, pues muy pocos chinos, tibetanos, japoneses, singaleses, muy pocos de ellos hablaban pali o sánscrito, o leían pali o sánscrito. Lo que leían eran sus propias lenguas, ¿no? Entonces ahí siempre tenía que haber la mediación de traductores que a veces no comprendían ellos mismos la complejidad de lo que estaban traduciendo, porque estaban formados en otras tradiciones, ¿no? O incluso aunque la comprendieran, pues necesitaban de un mediador para hacerle llegar, para construir un texto final. Ahora, lo que tú mencionas me parece fascinante porque al final son mediadores de otra naturaleza, son mediadores culturales, finalmente, poetas, pues gente de la contracultura, filósofos, incluso psicólogos, que justamente lo que hicieron fue, a partir de traducciones que había en esos momentos al inglés principalmente, pero bueno, también al alemán o al francés, pues fue adaptar lo que ellos entendían y también lo que ellos querían seleccionar de ese vasto cúmulo de enseñanzas budistas, ¿no? Y eso de alguna forma va generando un mosaico un poco pues extraño, un poco que no tiene, ¿no? Límites muy precisos, no tiene una definición muy clara, y realmente tenemos que esperar bastante tiempo para que, no solamente en Latinoamérica, en países, incluso países europeos, Norteamérica, para que se vayan constituyendo comunidades budistas con una identidad claramente budista, más allá, digamos, de afinidades o de un interés, como en el caso de los poetas beatniks que tú mencionabas, ¿no? Claro, Kerouac que escribía sobre el Buda, sobre practicantes de Buda, y Ginsberg. Uh-huh. Él creo que básicamente profesó algún tipo de práctica budista pues, casi toda su vida, ¿no? Manuel, ¿tienes alguna reflexión como final? Sí, bueno, creo que efectivamente es un tiempo sumamente interesante el que nos toca vivir para discutir estas cosas porque estamos claramente ante un momento de transformación, de algo que no sabemos todavía bien en qué va a devenir, qué forma va a asumir el budismo en su encuentro con Occidente. Creo que estamos viendo algunos momentos, intentos de darle forma a ese proceso. Y claro, uno puede tener una mirada pesimista, optimista respecto del tema, ¿no? Hay quienes sobre esta discusión del auge de la mindfulness en Occidente tienen una posición pesimista, crítica, en el sentido de que, bueno, lo que hacen estas técnicas de meditación denominadas mindfulness es reducir el budismo a una pequeña parte de lo que el paquete completo ofrece. Y entonces no es una práctica que alientan porque consideran que hay un componente ético que se está dejando de lado, hay un componente doctrinal que le da sentido a toda esa práctica y que al dejarse de lado, pues simplemente no se va a obtener el beneficio que uno podría obtener
si es que tomas el paquete completo, ¿no? Pero hay otros que más bien consideran que, si bien es cierto, el auge de la mindfulness, como ocurre con el auge de las prácticas del yoga hoy en día, si bien es cierto, no son de pronto el fiel reflejo de una tradición ancestral, son una puerta de entrada para conocer, quizás inicialmente de manera parcial, de manera sesgada, ¿por qué no? Pero que a partir de ello puedan despertar una curiosidad en un público nuevo, en un auditorio nuevo, y que esa sea justamente la ocasión para iniciar una búsqueda más profunda, para conocer un poco más los textos, para comprometerse más con labores de traducción, y que siendo ese todo un proceso que toma tiempo, pues habrá que esperar, habrá que ver qué formas termina asumiendo el budismo a partir de estos intercambios culturales hoy en día, ¿no? Parece que sin duda el budismo pues es un fenómeno que implica a la vez continuidad e innovación constantemente, ¿no? Y eso ha sido cierto de toda su historia, ¿no? No es una cosa de solo fenómeno moderno, y su choque con Occidente siempre ha sido así, lo va a seguir haciendo como con todos los otros fenómenos culturales, que en tanto vivos están sujetos al cambio. Eso es inevitable. Y eso no es malo, ¿no? Uh-huh. Como también, pues entonces habrá que ser un poco más cuidadosos con cancelar de manera categórica e inmediata a lo religioso como si fuera necesariamente algo negativo, ¿no? No es necesariamente así, salvo cuando se mezcla con la política, que ese también es otro tema complejo, ¿no? Pues seguramente va a haber muchos otros cambios. Espero que en otro momento podamos seguir platicando. Roberto, Manuel, muchas gracias por estar aquí. Los va a tener con una invitación abierta para seguir tocando estos o temas afines. Gracias a ustedes que hayan puesto atención, que hayan escuchado, que hayan visto este episodio. Los invito a que sigan escuchando los otros capítulos de este podcast. Muchas gracias. Hasta luego. El Colegio de México, Derechos Reservados 2025.